Isabel Cuervo con ustedes. Isabel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, un placer estar contigo aquí. Siempre es un placer estas tertulias con Andrés Albuquerque. Oye, Isabel, no te voy a preguntar qué te parece lo que está pasando, porque yo creo, estoy casi seguro que tú, como yo y como muchos de los que nos están viendo, sabía que esto iba a pasar. De hecho, nos ha sorprendido que se haya demorado lo que se ha demorado, porque esto viene desde las primeras décadas del siglo pasado, con el señor Gramsci, que es el nombre que usamos, pero hay miles de nombres más, muchos más siniestros que Gramsci. ¿Cuál es, en primer lugar, esto que ocurre ahora en las universidades, que repito, no es de ahora? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, Andrés, lo que pasa es que no es que se ha demorado en pasar, sino que no ha dejado de pasar. La deconstrucción de Estados Unidos se viene sucediendo desde hace muchísimos años atrás y tú bien haces en traer a colación a Gramsci porque, bueno, es también sobre unas de las bases teóricas que deberíamos mirar o repasar para recordar muy bien cómo es el trabajo de ingeniería social que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Inimaginable para muchos, impensable para muchos, lo que tal vez gran parte de la sociedad, no solo estadounidense, sino migrante, que venimos, como tú bien lo dices, del futuro, o por lo menos de un futuro real, muy doloroso, más los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses saben muy bien lo que significa vivir en dictaduras y en gobiernos totalitarios, donde hay supresión de cualquier libertad civil, donde hay pues falta de todo lo que signifique derechos humanos. Bueno, ustedes lo saben muy bien porque lo han vivido, lo han padecido, pero incluso dentro de estos migrantes cubanos, venezolanos, podemos encontrar aquí en Estados Unidos personas que aún dudan y han venido del futuro como tú. Bueno, dudan, no lo sé por qué, porque además los elementos son clarísimos, las evidencias día a día en la cotidianidad, pues allí están, ¿verdad? En la supresión de derechos individuales, supresión de derechos civiles. Lo que está ocurriendo hoy en las principales universidades de los Estados Unidos, o no sé si las principales, pero al menos las universidades de la élite, es muy importante y muy diciente, porque eso quiere decir que a estos grupos de jóvenes estudiantes universitarios, pues les han inoculado muy bien algo sustancial en este punto de la historia de este gran país, y es el odio a los Estados Unidos. Algo soñado por quien tú nombrabas al inicio en esa generosísima introducción, pero que tú sabes muy bien que yo vengo siguiéndole la pista desde al menos 2018. George Soros. Es su sueño porque así lo dice en sus apartados de la Open Society Foundations, y aunque George Soros ya no está a la cabeza de su fundación, de su red de fundaciones que están bajo ese gran paraguas de la Open Society Foundations, pues sabemos que ahora está su hijo Alex Soros, que si bien mucha gente ha dicho, bueno, qué bueno, ya no tenemos a George Soros en la cabeza de esta fundación, de repente puede cambiar los rumbos de lo que significa todo este entramado de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación por todo el mundo. En más de 130 y pico de países están las garras de Soros. Bueno, les tengo la mala noticia de que Alex Soros es aún peor. Peor en el sentido en que Alex Soros no escatima ni tendrá escrúpulos en meterse en lo político de frente, cosa que no hizo su padre, porque su padre permaneció en el anonimato. Mucha gente consideraba incluso que George Soros era una persona ficticia, que no existía. De hecho, cuando yo comienzo a conocer, pues, quién es este personaje, varios de mis colegas me decían, pero Isabel Cuervo, si esa persona no existe, pertenece a las teorías de conspiración. Y yo les dije, pues sí existe, porque si tú sigues una metodología de investigación como cualquier otra, lo harías para cualquier otro tema, y encuentras elementos de investigación que arrojan datos
escabrosos y sigues escarbando y encuentras más información y encuentras que definitivamente no es ficcionado, sino que está operando y operando muy bien y valiéndose de ese discurso de que pertenecía a teorías de la conspiración, pues tú tienes que seguir como periodista adelante y cumplir con el sagrado deber de entregar esa información a la audiencia. Oye, dice el Mossad, por supuesto, ese es un seudónimo de él, pero que viene muy bien en este momento. Dice, ¿qué se puede hacer contra Alex Soros? Bueno, yo no lo voy a decir en este canal porque nos van a suspender la señal, pero imagínenselo, señores. Con Alex Soros se puede hacer lo que se debió haber hecho hace muchos años con George Soros, que es una pregunta además reiterativa de la gente cuando se interesa por la temática. Isabel, ¿pero por qué? Si está haciendo tanto daño este hombre, no ha sido procesado, no ha sido llevado a tribunales, no, pues porque lo hace muy bien, porque la estrategia es casi perfecta, no es perfecta, es casi perfecta. Y donde hay muchísimo dinero mezclado con influencias políticas, mezclado con un discurso buenista, un discurso que se supone que defiende justamente lo que se debería defender, las causas sociales, los derechos individuales, pero hace diametralmente lo contrario, pues aquí lo que estamos viviendo es justamente el artilugio del engaño. Encontró cómo vender un discurso muy bien vendido bajo palabras y promesas de solidaridad, que sí las tiene, pero no solamente con su dinero, sino también con dinero de los contribuyentes estadounidenses, dinero tuyo, mío, que nos cuesta ganarnos día a día, dinero de las personas que salen a comprar ese pan hoy a sobreprecio, de los huevos que han llegado a precios estratosféricos, y eso tiene una explicación, lo tengo en una investigación en mi canal. Todo esto está conectado y le funciona muy bien. Abre con su dinero y con dinero de los contribuyentes estadounidenses entregado con anuencia de los gobiernos demócratas, porque hay que decirlo, porque los gobiernos demócratas son quienes se abren generosísimos para entregarle nuestro dinero a este oligarca plutócrata de los Estados Unidos, húngaro expedido o expelido de su país, porque es que, por supuesto, que ya en muchas naciones lo conocen y lo sacan de patitas a la calle, incluido el país donde él nació. Y que también, por supuesto, a propósito de semitismo, antisemitismo, Israel, Palestina y todo esto, hay que traer a colación que este hombre juega también muy, muy bien y magistralmente la baraja de que pues trae a colación siempre que es nacido en cuna judía, aunque no practique la religión y aunque sea uno de los principales financistas de los movimientos palestinos para poder hacer, por ejemplo, los estragos que están ocasionando en estos últimos días Hamas, cuando se ha metido con casi nada, con uno de los principales, digamos, cuerpos de defensa como lo es el de Israel. Así que eso es lo que se ha detonado allí en esa zona en donde el conflicto no solamente es por tierra, el conflicto no es porque una frontera se corrió o no. Este conflicto, por supuesto que hay que estudiarlo desde donde nació, nació a nivel político a inicios del siglo pasado, pero tendríamos que remontarnos muchísimo más para poder hacer un análisis concienzudo desde lo religioso, desde lo social, desde lo antropológico. No podemos y no nos va a quedar vida para ver una solución allí, pero lo cierto es que hoy eso está siendo utilizado para poder meter en las masas jóvenes estadounidenses no un apoyo a Palestina, un odio a Estados Unidos. Hemos visto cómo bajan la bandera de los Estados Unidos en las universidades, repito, elitistas de este país para poner a izar la bandera de Palestina, que aquí hay que decirlo, no es Palestina, sino Palestina/Hamas. Hamas es lo que están defendiendo, porque si no, entonces no gritarían con ese ardor
que quieren la intifada. No gritarían con esa. Claro que no queremos la guerra, no queremos masacres, no queremos conflicto, pero tampoco queremos jugar al bobo útil y hacernos como que no sabemos que un grupo terrorista llamado Hamas ha desatado la masacre y entonces los cuerpos de defensa israelíes están en su legítima defensa. ¿Es eso correcto a nivel ético? Bueno, yo soy de las que pienso que prefiero que no haya guerra, pero también soy de las que pienso que cuando alguien te ataca es ilusorio pensar que tú no vas a poder defenderte. No, y hay una cosa interesante. ¿Con qué moral los países de Europa le dicen a Bibi Netanyahu que tiene que tener medida cuando ellos hicieron 2 guerras mundiales? En su territorio se llenaron de gas a 6 millones de hebreos y además colonizaron interminables territorios en Asia y África y América Latina, con una colonización que fue en muchos casos cruenta y mantenida con una tosudez formidable. Entonces yo pregunto, ¿quién eres tú para enseñar a los israelíes a cómo vivir si tú has acabado con el mundo? Y estos problemas que hay ahora en gran medida son ayudados por un resentimiento manipulado, pero bien fundado por la expoliación de muchos de esos países europeos que hoy se yerguen en baluartes de la civilización y la moderación. Entonces tú te das cuenta que lo que son es unos hipócritas, pero además demócratas. Fue un presidente demócrata el que dejó caer no una, 2 bombas atómicas en Japón. Yo no voy a entrar ahora en si era la única salida que quedaba, si se lo merecía. Yo no estoy diciendo que aquel reino fascistoide fuera bueno. No, 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 no. Al final, por malos que hayan sido sus líderes, los que murieron fue el pueblo. El pueblo, mucho más que lo que ha muerto ahora en Gaza. Entonces, ¿y por qué? Porque, bueno, el pueblo los eligió, el pueblo los ayudó. Yo nunca oí moderación por, oye, estamos bombardeando Alemania y estamos destruyendo todo. Jamás oí eso. Jamás oí decir, oye, pero mira, en Italia estamos, ellos, nosotros, la parte nuestra, yo no había nacido, tú tampoco, pero yo me considero de este bando, bombardeamos sin mirar para atrás hasta que el otro se rindió. Bueno, es lo mismo que está haciendo Bibi Netanyahu, hasta que el otro se rinda. ¿Quieren que se acabe rápido? Bueno, pues ayudémoslo, tendámosle cerco, no le demos más dinero para que de una vez se acabe. No quieren, bueno, es que le estamos dando dinero a Israel. Bueno, una gran parte de ese dinero que nosotros le damos a Israel viene de la amenaza de Irán. Hello, I got news for you. Pero es que Irán, los ayatolas, no Irán. Irán son muchos y es un pueblo milenario. Pero los ayatolas que han secuestrado ese país, que dicho sea de paso, es el país más prooccidental de toda esa zona y siempre lo fue. Los ayatolas reciben dinero nuestro. Fíjate, cornudos y apaleados, Isabel. Nosotros les damos dinero a los ayatolas. Los ayatolas atacan a Israel, entonces nosotros le damos dinero a Israel. Pero no sé, se puede ser más imbécil o se puede ser más siniestro, más descarado, porque al final a Israel le mandamos ayuda ¿en qué? No es que le mandamos el cash para que Bibi se vaya a la discoteca, le mandamos recursos. Esos recursos hay que comprarlos. ¿Y quiénes son los que los venden? ¡Ay! El complejo militar industrial, ups, el mismo de siempre. Sí. Entonces le damos dinero a Irán para que los gordos, obesos y flatulentos de las corporaciones y del Pentágono, que nunca se enteran de nada, hagan dinero a la ida y a la vuelta. Y mientras tanto, tú y yo, como tú dices, trabajo para pagar el pan, trabajo para poner el lleno en el auto, trabajo para comprar la leche, trabajo para todos. Nos pasamos la vida con 1, 2, 3 trabajos para sobrevivir en este país
mientras las chinches, las polillas, que han abdicado a su papel de ser la guía de esta sociedad como les pertenecería, se dedican a ir contra nosotros, candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Qué tú crees? Sí puede ser peor, refiriéndome a lo que acabas de exponer, Andrés, sí puede ser peor y puede ser más maligno. Podríamos, por ejemplo, tocar el tema justamente de Ucrania, en donde está perfectamente escenificado lo que es la maldad en nuestras propias narices y con nuestro dinero. ¿Por qué, por ejemplo, entonces no se dedica toda esta masa estadounidense juvenil de las universidades a exigir, por ejemplo, a saber en qué se están gastando los billones, en español sería los 1.000 millones de dólares que se le envían de nuestro erario público, de nuestro bolsillo, mes a mes al actor de películas Zelensky? ¿Por qué? ¿Por qué no preguntamos en qué se está gastando ese dinero, cómo se está gastando para esa guerra? Además, una guerra supremamente snob, porque es que allí van todos los actores, actrices de renombre mundial, allí van todos los políticos, les tienden alfombra roja, se toman la fotografía, Zelensky va y viene por todo el Parlamento Europeo, lo reciben, lo aplauden, aquí en el Congreso lo aplauden, los congresistas le dan palmaditas en el hombro, le siguen entregando los cheques y tienen, además de todo, el control de nuestras leyes, de lo que se firma y de lo que no se firma. Si no va amarrado el dinero mensual para Zelensky y su cuadrilla, entonces aquí no pasan las leyes. Por ejemplo, porque estas leyes relacionadas con todo lo que tiene que ver la migración, que no se soluciona ni se va a solucionar porque es un trabajo de ingeniería social muy bien elaborado y está funcionándole a la perfección al señor ocupante de la oficina oval. Siempre esas discusiones en las plenarias del Congreso están amarradas a que se apruebe dinero para enviar nuevamente a Ucrania. ¿Qué le pasa a la sociedad estadounidense o al menos a estos jóvenes que ahora resulta que son más palestinos, insisto, / Hamas, que los mismos del grupo terrorista Hamas, para pedir aquí en territorio estadounidense que cese pues la masacre juzgando a Israel? ¿Por qué no tienen esa fortaleza, por ejemplo, para preguntar por Ucrania, que es una guerra financiada con nuestro dinero, más dinero millonario también de los otros países de Occidente, cuales están todos arrodillados a Volodymyr Zelensky? Yo quisiera saber qué es lo que Zelensky sabe, porque es que este hombre debe tener gran información de los antilíderes de Occidente, porque los tiene a todos marchando y entregándole dinero. Insisto, allá van a territorio en guerra, se toman fotografías, pasean, se abrazan, vuelven y le giran dinero y nosotros no sabemos en qué se gasta. Es una de las guerras más sui generis que yo he visto, por lo menos en el curso de mi carrera periodística. Y fíjate, cuando uno dice eso, palabras más o menos, pero entonces estás ayudando a Putin. No, espérate. En este programa le pusimos el nombre del retaco de San Petersburgo. En este programa, sí, este programa odiaba a Putin y lo denunciaba cuando Barack Obama, George Bush, I look the man in the eye and I know I can trust him. Fíjate, el borracho, como decía Chávez, el diablo, aquí todavía huele a azufre. Chávez era un asesino, todo lo que tú quieras, pero tenía un sentido del humor y a Bush lo retrató. Entonces, Bush, que se hacía el de derecha republicano, mira cómo está calladito ahora, permitiendo que pase todo. Está ocupado pintando. No se atrevió, pintando, exacto. No se atrevió a criticar en nada a Barack Obama en los 8 años que estuvo. Pero sí pudo criticar a Trump. Es decir, si tú no te metes en política, no te metas.
Señores, cuando Hillary le estaba vendiendo uranio a Putin, este programa estaba y está en contra de Putin. Cuando Putin invadió, porque Biden le dijo, si tú me metes la puntica del dedito, yo me muevo y gozo, pero toda la cosa no, porque yo soy un hombre, ¿eh? Así fue como dijo Biden, una cosa medidita, bueno, a lo mejor. Sí, porque además, porque como es loco, senil, no sabe ni lo que dice. Entonces, cuando los flatulentos obesos generales dijeron, oh, Ucrania va a durar 36 horas, este programa, conmigo que no sé nada de estrategia militar, dije lo que todo el mundo pudo haber pensado. Cuidado, esto no se le enyerbe a Putin. Miren para allá. Entonces, de pronto, todos los que adoraban a Putin ahora te lo pintan como el enemigo del mundo, cosa que es cierta, pero no es de ahora, es de siempre. ¿Dónde estaban ellos cuando decían que Putin podía ser un aliado? ¿Qué es lo que cambió que ahora de pronto Putin es el enemigo? Entonces, hay cosas que a mí no me huelen bien. El pueblo ucraniano, claro que tiene que ser libre. Claro que Putin cometió una barrabasada y un abuso como el bully que es de la KGB, señores. Pero claro, es que ¿qué además estamos esperando de un miembro o exmiembro de la KGB? Pues por supuesto que él va a jugar su mejor carta y su mejor estrategia. Es experto en eso. Y obviamente aquí también hay que ver los antecedentes de este conflicto, cómo reaccionó la OTAN, cuáles fueron las provocaciones, quién detonó esta guerra realmente, cuáles anuencias fueron aceptadas para que se detonara, porque también hay que recordar que las guerras son un gran negocio. Ahora no nos vamos a hacer aquí como los que no sabemos que se puede vivir de la guerra y sobre todo el negocio de reconstrucción después de la guerra, que a propósito, qué casualidad, los Clinton han firmado la reconstrucción de Ucrania. Entonces, aquí pues yo creo que hay elementos que caen por su peso para hacernos pensar o por lo menos decir, un momento, vamos a analizar muy bien aquí qué es lo que está pasando. Aquí estamos jugando a ayudar a la pobre Ucrania, campo absolutamente corrupto por décadas, en donde estuvo Hunter Biden, el hijo del ocupante Oval, supuestamente dirigiendo sin ninguna capacidad ni intelectual ni profesional la mesa directiva de Burisma, por medio de la cual hacían negociaciones con su papi cuando era vicepresidente de este país, usando el cargo de vicepresidente para poder tener privilegios en cuanto a negociaciones. ¿Dónde están los resultados? Quisiera saber en dónde están los resultados, al menos del FBI, que se supone que trabaja para el pueblo estadounidense, de lo encontrado y lo hallado en ese laptop olvidado de Hunter Biden en un almacén en Delaware, porque ahí lo tienen. Y si no lo hubiese publicado la prensa y si no hubiésemos informado con lujo de detalles, porque aquí esta servidora se ha encargado de escudriñar cientos y cientos de páginas encontradas en ese computador. Imagínate cómo no será lo que escudriñó también en su momento el Washington Post o el New York Post, perdón, corrijo porque fueron los primeros, los apabullaron, los negaron, dijeron que eran teóricos de la conspiración, para un año después tener que reconocerlo, bueno, otros medios hegemónicos, cuando ya la información se caía de su peso. Pero hasta el día de hoy, 2024, mayo, no tenemos información de cuáles son los adelantos en las pesquisas del FBI. Eso es preocupante. Eso es lo que debería estar gritando el pueblo joven, mediano y viejo de este país. Decir, queremos cuentas, queremos saber qué es lo que está ocurriendo, porque este señor que juega a la senilidad muy bien administrada está llevando a un precipicio, en un derrumbe total, no solamente de las instituciones de este país, sino al país en totalidad. No puede ser más cínica esta administración, no le funciona nada bien. Lo único que hacen es
caer absolutamente en un trabajo de autobombo, para decirlo en buen cubano, en puro autobombo, que nadie se los cree porque no es sino leer lo que le ponen en las redes sociales los seguidores. Es decir, ¿quién votó por este hombre? Primero tendríamos que volver también a permitirnos dudar qué fue lo que ocurrió en esas elecciones presidenciales, porque todavía quedan dudas. Nunca ha habido una investigación forense de las elecciones pasadas en los Estados Unidos. Y ya vienen las de este año, en noviembre, y la gente está como muy feliz y muy emocionada y diciendo, no, pero qué bien, tenemos el Titán, tenemos la locomotora, pero no estemos tan felices, porque quien cuenta los votos no ha cambiado, son los mismos y los mismos errores que yo también expuse en una investigación, y ahí está alojada en mi canal para la gente que la quiera ver, siguen persistiendo. No tenemos auditoría forense, auditoría a fondo sobre las elecciones de los Estados Unidos. Y porque es Estados Unidos, no podemos sencillamente decir, no, es que aquí todo es perfecto, porque ya nos hemos dado cuenta que aquí hay muchas imperfecciones y cada vez se van sumando más, justamente por la falta de exigencia del pueblo estadounidense, porque el estadounidense del Estados Unidos profundo es noble, es bueno, espera mucho de su gobierno, espera y cree en la justicia. Pero lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos, ya lo hemos visto en Latinoamérica, en lugares en donde hemos tenido que ver cómo funcionan las tiranías, cómo se adueñan de las instituciones, cómo el legislativo y el ejecutivo y el judicial se aunan en una amalgama para generar miseria, caos y control absoluto de la sociedad. Y fíjate, hay una cosa, yo no sé si tú te fijas, empieza la guerra, vamos a ayudar a Ucrania. Mira, si hubiera habido el deseo de veras ayudar a Ucrania, le hubieran mandado de todo y con todo, pero de todo y con todo. Entonces, primero los países europeos que si tenían duda, Ucrania gritando, mándame tal cosa, y aquí se demoraron meses para mandárselo, y la guerra y gastando dinero. Está hecho para que le mandemos lo que necesitan cuando ya eso no haga efecto, para que la guerra continúe y que la guerra se alargue y gastar dinero para que se enriquezca. Si hubiera habido deseo, por lo menos hubiéramos visto sudar a los militares mandando ayuda rápido, moviéndose. Nada de eso ocurrió. Una guerra que ellos mismos decían que iban a durar 36 horas, la han prolongado y va para el tercer año. Entonces tú te preguntas, ¿qué es lo que está pasando aquí? Atención, no tiene nada que ver con el sagrado derecho del pueblo ucraniano, como de cualquier otro pueblo, a ser libre. Una cosa no justifica la otra. Los seres humanos tenemos que aprender de una santa vez a mascar chicles y caminar a la vez. Sí, porque entonces, pues entonces tú apoyas a Putin. Tú eres, pero si el que se estaba dando la lengua con Putin eras tú, hasta ayer, cuando yo decía que Putin era un asesino y a mí me decían que era paranoico. Sí. Entonces, ahora resulta que no soy paranoico. Ahora yo soy el aliado de Putin, que nunca lo he querido, siempre lo he denunciado. Lo único que estoy diciendo que esta guerra me huele a coima. Si vamos a ganarla, si de verdad queremos, hagamos un esfuerzo real y que gane Ucrania entonces, pero yo no veo la voluntad. ¿Te acuerdas que Europa estaba reticente? Ahora dicen que no, que si gana Trump y Estados Unidos se echa para atrás, ellos van a seguir. Es decir, lo que están mandando un mandado al que se está haciendo rico. Oye, no te preocupes, no nos desestabilices a nosotros, que esta cogiopa tuya va adelante por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, los mensajes están claros y todavía la gente duda. Entonces, bueno, mira, lo que hay que seguirle a los gobiernos, si van a acabar con esa guerra, que acaben de una vez. Pero ya, si la van a acabar, que la acaben de una vez. Si no, entonces que no manden ni un centavo más y vamos a resolver los problemas de nuestros países en particular. Porque aquí hay veteranos de otras guerras. Isabel,
cuando la guerra en Vietnam, tú eras muy chiquita y yo era jovencito. Cuando la guerra en Vietnam, en este país decían, es que si nos retiramos los comunistas nos estrangulan, lo mismo que están diciendo ahora. Mira, no hicimos nada en Vietnam, no perdimos una batalla, pero perdimos la guerra. Es el caso de jugar mal a propósito. Se parece a los deportistas cuando apuestan contra ellos mismos y juegan mal a propósito. Vietnam, Afganistán, si no atacamos a Afganistán, el talibán se come 20 años en Afganistán. Los amigos de Cheney y de Bush se hincharon como chinches. Nuestros mejores jóvenes muertos y no hay quien le haga una casa, si no son las fundaciones privadas esas, este gobierno asqueroso, gobierne quien gobierne, porque tampoco los republicanos se han ocupado de ello. No le da un centavo a estos jóvenes que son lo mejor de nuestra juventud y ya no tan jóvenes porque ya han ido envejeciendo. Entonces, también Afganistán, mira cómo nos fuimos. Entonces, espérate, es que si nos vamos de Afganistán, entonces, ¿no? ¿Dónde está el mundo acabado? Eso se me parece al calentamiento global. Todo es, no, tienes que hacer esta guerra porque si no, el mundo se acaba. El mundo no se acaba. Y yo entiendo que hay guerras que desgraciadamente, pero entonces vamos a ponernos para la guerra y vamos a librarla bien librada, no mandando 2 tanques hoy, 4 condones mañana, 3 muletas ortopédicas pasado, 20 centavos hoy, un quarter. No, no, no. Barcos enteros, aviones enteros con el armamento, la logística sobre todo, y para que esta gente gane. De lo contrario, no tiene sentido y lo que me están es desangrando. Y ya sé que hay careo entre Polonia y Ucrania. Hay intereses personales en Europa extremadamente mezquinos y el contribuyente americano pagando. Entonces, eso es lo que nos molesta, no que Ucrania sea libre. Claro que tiene que ser libre. Lo que quiero para Cuba, lo quiero para todos los demás países. Pero vamos a hacer las cosas bien hechas. No me hagan guerras con la excusa de la libertad para que yo no tenga luego ni libertad ni dinero. Porque es lo que pasa siempre. Ya han pasado 2, 3. Vietnam, Irak y Afganistán. Son 3 experiencias. Entonces yo creo que llega un momento que el ser humano tiene que decir, espérate, ríndeme cuenta de esta guerra. ¿Cuánto has gastado hasta ahora? ¿Y qué es lo que hemos logrado? Gasto contra resultados. Y si el resultado no da, como en toda empresa del mundo, aburro y hago otra cosa o cambio los actores. Yo creo que esto es un problema de actores. Esto puede cambiar. Dime tu opinión. No, y es que lo que aquí hay que hacer es ocuparse también de las guerras internas que tiene Estados Unidos, Andrés, porque Estados Unidos está en una situación histórica de maldad. Aquí dentro del país lo que está ocurriendo es realmente infame. Por ejemplo, no solamente con estas guerras tan sustanciales y tan rentables para las billeteras más frondosas de este país, sino que miremos adentro, miremos, por ejemplo, lo que están haciendo con nuestros niños, porque mientras nos tienen a nosotros ocupados pensando en cómo pagar el pan nuestro de cada día y nos tienen ocupados a los muchachos metiéndoles el antiamericanismo o el antiestadounidense profundo, se lo están metiendo en víscera para poder que por medio de ese discurso defienda la causa palestina, pues por lo menos tendríamos que mirar cosas muchísimo más dolorosas que están ocurriendo en nuestras propias narices y es, por ejemplo, la maquinaria tan profunda de adoctrinamiento que hay con estos mismos muchachos o más pequeños, porque es que desde el high school, desde el middle school, desde la escuela elemental, estamos viendo cómo a los niños les están metiendo distorsiones sobre su propia realidad. Este es un tema que también he trabajado mucho en investigación porque es doloroso, Andrés, es muy doloroso que estén creando neurosis colectivas. Y esto no ocurre solo en los Estados Unidos, esto es parte de una agenda global.
Por supuesto que esto suena a teorías de la conspiración porque les encanta a los manipuladores de las sociedades llamarle teorías de conspiración a todas las temáticas que no quieren que sean abordadas. Pero la realidad es aplastante, la realidad no engaña y los hechos factuales están allí. Lo cierto es que nuestros niños están siendo hipersexualizados y además están siendo confundidas esas cabecitas aún en desarrollo, cabecitas inmaduras, cabecitas que no tienen la capacidad de discernimiento, confundiéndolos en las escuelas sobre algo tan fuerte, tan fundamental como decirles que no se sabe lo que es un hombre o lo que es una mujer y que un día puedes sentirte hombre, otro día puedes sentirte mujer o que un día tú también puedes tener una percepción de ser un caballo, de ser un gato. Y ojo que aquí no estoy exagerando, aquí estamos viendo casos y los tengo documentados y estoy preparando un gran dossier para poder convertirlo finalmente en un documental sobre esta temática, porque esto hay que tratarlo con toda la seriedad del caso, Andrés, y con todos los puntos sobre las IES, para poder señalar en dónde, en qué momento fue que le quitaron la patria potestad a los padres, el derecho a educarlos en valores, en principios, en religiosidad y en moralidad, si es que no quieren llamarlo moralidad o religiosidad, al menos en principios éticos, en que los niños puedan ser educados por sus propios padres y no entregarlos a esas fauces terribles en las escuelas, maestros que tampoco ellos mismos saben si son hombres, si son mujeres, y están llevando a estas distorsiones mentales a nuestra juventud, y esto genera unas neurosis colectivas, neurosis sociales en las que ya estamos a tal punto que las personas que no piensen así, que quieran opinar, que quieran disentir de este discurso, pues son aniquiladas, calladas, son vilipendiadas, son excluidas de los grupos sociales y además tachadas de odiadores. Esto es una gran maquinaria para poder sembrar enfermedades mentales en la sociedad. Insisto, no solamente en Estados Unidos, esto hace parte de una agenda global. Seguramente. Y hay una cosa, fíjate, el otro día a los padres del muchacho que mató a las personas en una ciudad de Michigan, no me acuerdo en cuál, los encontraron culpables, asesinato no culposo, más o menos, ¿no? Porque no lo hicieron, pero no se ocuparon del hijo, es decir, no tenían controlado al hijo. Ah, ya sé cuál es el caso, sí. Pero entonces tú preguntas, ¿which is it? Por un lado, tú me dices que no, que la educación no la tengo yo, pero cuando te conviene para meterme preso, me dices que yo tenía que haberme ocupado del muchacho. Bueno, correcto. Entonces me ocupo de todo y el maestro no le puede meter idea si a mí no me da la gana, porque para eso lo pariste y lo pujaste y lo mantiene, mientras el maestro lo único que hace es enturbiarle el sentido. No, y es que Andrés, en los únicos países en donde le quitan la patria potestad y el derecho a educar a sus hijos, ¿en dónde es? Tú los conoces bien. ¿Te suena? ¿Lo has vivido? Por favor, pero mucha gente no lo ha vivido, no ha vivido bajo gobiernos totalitarios en donde le dicen, aquí los que adoctrinamos somos nosotros, ustedes se callan y cuidado con disentir. Ustedes sí lo saben muy bien, los cubanos lo han padecido y saben lo que es que les roben el derecho a educar a sus hijos. Sí, entonces la solución, como siempre, es el Estado, que después no da nada, no resuelve nada, es eternamente deficitario, pero controla quién sí y quién no, quién va a la universidad. Recuerda esta consigna de Fidel Castro: la universidad es para los revolucionarios, es decir, todo el que pensara en contra no podía. Aquí hay una persona que viene todos los lunes que se llama Martín Sabater, que no pudo estudiar en Cuba medicina porque era gusano. Porque además, igual que aquí, estoy hablando de la junta de aquí, no la de allá,
todo el que no piensa como tú es extremista, gusano, imbécil, cliente de Walmart, supremacista, racista, asqueroso, invertebrado. Eso es lo que ellos guardan para nosotros. Sin embargo, a estos muchachos en marihuanados, en cocainómanos, que lo que están es acabando con el país y con ellos mismos, que no saben ni dónde está Israel, ni qué cosa es Palestina, no saben nada de nada. Entonces lo dice que son victoriosos, que son buenos, que ellos defienden la democracia. Ok, y este es el cuadro que tenemos con esta parte de que si los muchachos, que si esto, que si lo otro. Pero no para ahí. Ahora Biden, yo digo Biden por decir algo, ese señor lo ponen ahí de 9:30 a 10 a las 2 de la tarde, lo vuelven a llevar y él está sentado jugando Monopoly ahí y más nada, porque es lo único que puede hacer porque él está perdido. Pero bueno, los que gobiernan, los burócratas que gobiernan detrás de este país, ahora están pensando en traer gente de allá, de Gaza, para acá, como refugiados políticos. Es decir, ya tenemos un problema porque hemos traído un montón de gente que nos odia a propósito en la oscuridad de la noche con alevosía y nocturnidad, porque los traían de noche. Sí. Entonces ahora van a traer más con la excusa de esta para que la próxima vez en la universidad la marcha sea terrible. Y los van a nacionalizar estadounidenses. Exacto, para que puedan además votar. La propuesta que salió hoy, ¿no? Entonces, tú no, mucha gente, todavía hay gente de nosotros que dice, estos imbéciles. Aquí los únicos imbéciles somos nosotros. Esta gente de imbécil no tiene nada. Eso es una agenda muy bien calculada, que además tiene una ventaja porque se basa en el caos y la destrucción. Y destruir es mucho más fácil que construir. El caos es mucho más fácil que el orden. Entonces ellos tienen 3, 4 pasos de ventaja respecto a nosotros en esta carrera de 100 metros. Porque ellos han llevado ante la indiferencia nuestra, porque para bailar hacen falta 2 personas, ¿eh? Entonces, esto, ellos han hecho, Isabel, lo que quieren, sus intereses. ¿Dónde estábamos nosotros defendiendo los nuestros? ¿Dónde estamos en este momento cuando tú ves gente que dice, sí, pero bueno, es que, imagínate, si tú sigues en Gaza, va a morir gente inocente. Bueno, y el 7 de octubre no murió gente inocente. ¿Y los israelíes qué van a hacer entonces? No, en la Segunda Guerra Mundial no murieron alemanes inocentes. ¿Cuántos japoneses todavía se están muriendo por las 2 bombas atómicas que le tiramos? ¿Por qué nadie habla de eso? Entonces van a hablar ahora de que en la frontera abierta de Biden también mueren cada día personas inocentes, pero de eso no hablan porque, por supuesto, quieren seguir tapando la irresponsabilidad creada adrede, porque desde que llegó Biden a ocupar la oficina oval, abrió la frontera, mandó el mensaje de que la frontera estaba abierta, mandó el mensaje absolutamente irresponsable de que su gobierno demócrata sí recibía a los migrantes porque este era un país de migrantes en una diatriba absolutamente sofista, porque eso todos lo sabemos muy bien. Por supuesto que no es la extrema bondad, es la extrema argucia de hacer venir a la gente convirtiéndose en el coyote mayor, porque esto le ayuda es a los coyotes y a los traficantes humanos, y lo digo con conocimiento de causa porque he estado en muchos puntos de la frontera sur de los Estados Unidos muchas veces durante los últimos 20 años, cubriendo como reportera, viajando con esos migrantes, sabiendo qué negocios se hacen en cada uno de esos países y en cada una de esas
larguísimas fronteras de al menos los 9 o 7 últimos países antes de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Aquí todos lo sabemos, aquí hay migrantes en los Estados Unidos y todos somos migrantes, pero la migración tiene un apellido, la migración tiene que ser legal, porque ¿por qué entonces los migrantes legales, hermanos, primos, tíos, familiares de cubanos, de venezolanos, de salvadoreños, de colombianos, que están tratando de ingresar a los Estados Unidos o de quedarse por la vía legal, tienen que esperar meses y meses de folios atrasados que no van a desatrasar? Sin embargo, ¿con qué celeridad procesan a aquellos que saltan esas barreras de forma peligrosísima, atraviesan el río Bravo, de forma peligrosísima se entregan a esos coyotes desde el Darién en Colombia, en donde lo vengo diciendo al menos desde 2013, ese es un cementerio del que nunca vamos a saber cuántos muertos hay. Conozco la selva traga, la selva es profunda. Allí no solamente hay coyotes o traficantes humanos, allí hay narcotraficantes que están usando a los migrantes como mulas para introducir drogas. Por supuesto que ellos no son los grandes traficantes de drogas, los usan para que carguen drogas con la vieja estrategia de que van a dar el pitazo de ese migrante para que lo agarren en países posteriores, lo apresen mientras ellos pasan los cargamentos gigantes por otro lado. Son víctimas los migrantes de no solamente traficantes humanos, sino traficantes de órganos, sacan las córneas. Yo hice un reportaje sobre esto en el 2003, si mal no me acuerdo, hace muchos años, y cuando la gente decía esto es inconcebible, esto no está pasando, tocó ir hasta allá para poder traer los testimonios de la red tan enorme que hay de venta y compra de órganos humanos, de niños, especialmente porque les encanta que sean esos órganos de menores para poder llevarlos, Andrés, increíblemente, a países remotos de Europa o de Europa del Este. Así funciona realmente la migración que está aupada por este señor que se hace el senil y se hace el que no entiende, y por el secretario de Inseguridad de los Estados Unidos, que prefiere ir a estrecharle la mano a Xi Jinping como si no tuviéramos un problema aquí, o la Kamala Harris, que prefiere reírse y decir que es que ella tampoco ha ido a Europa, no ha ido a Francia, no ha ido a París, así que no tiene nada de raro que ella no haya ido a la frontera en donde están muriendo cientos, sino miles de migrantes víctimas de todo lo que ocurre en ese trayecto, en ese largo periplo, y entran a los Estados Unidos y siguen siendo traficados. Lo digo porque he tenido en entrevista frente a fuentes internas que trabajan en el gobierno de los Estados Unidos y saben y han explicado perfectamente cómo funciona la red, y sobre todo de niños siendo traficados al interior de Estados Unidos. Una joya de la corona es un niño traficado, porque Andrés, la droga se vende una vez al consumidor y él la consume, pero un niño víctima de tráfico humano, víctima de trata, lo venden múltiples veces para actos tan deleznables y tan horrorosos que pueden imaginar qué es, pero no puedo nombrar porque te van a tumbar el programa. Hay una cosa, tú me estabas hablando de que ha realizado una investigación precisamente sobre el tráfico de menores, ¿correcto? Correcto. ¿Y de qué números más o menos estamos hablando? No, Andrés, los números ni siquiera se pueden calcular, porque imagínate que, bueno, yo tengo un cálculo, pero estamos hablando de más de 10 millones de seres humanos que han entrado a los Estados Unidos desde la llegada de Biden. Pero de esos 10 millones se calcula que alrededor de unos 6 millones pueden ser niños. Ahora, ¿por qué se ha incrementado el ingreso de niños?
sin acompañante. Esto es absolutamente falso. Cualquier periodista con 2 dedos de frente debería preguntar por qué los niños vienen sin sus padres, por qué aquí lo reclama cualquier persona dentro de Estados Unidos y se los entregan, por qué Joe Biden y su desadministración quitó la ley que prohibía entregarle los niños a cualquier adulto o responsable o familiar sin comprobar que realmente es familiar de ese niño. Quitaron esa normativa y los niños están siendo entregados a traficantes aquí dentro de Estados Unidos para esclavizarlos sexualmente y para hacer otra serie de atrocidades con estos menores. Se calculan unos 6, pero estos números de 10 millones y de 6 millones de migrantes y de niños no son exactos, porque eso es lo que sabemos, eso es lo que más o menos arrojan los números de la patrulla fronteriza. Pero es que esos encuentros, porque ahora no son detenciones, sino encuentros, por eso es que la patrulla fronteriza también detesta esta administración a tal punto que ya no lo callan, ya lo dicen públicamente. Es facilísimo además encontrar ya quien te dé una entrevista dentro de la patrulla fronteriza porque están hartos de ser apabullados en su trabajo, de que los crean tontos y este juego macabro de que los ponen a correr el riesgo de capturar gente que no todos son migrantes necesitados, ni padres, ni madres, ni niños solos. Aquí viene gente peligrosísima. ¿De dónde? Vienen de todos lados, vienen de Ucrania, vienen de Irán, vienen de China, sobre todo el migrante chino viene en grupos en edad militar, gente preparada, gente que sabe de milicia, están entrando por esa frontera sur de los Estados Unidos y por la norte también, porque esa otra frontera también hay que cubrirla. Esos son los que sabemos, Andrés. Repito, para cerrarte ya la pregunta, y es que no sabemos el número real. Eso es un número apenas cercano, apenas lo que tiene información la patrulla fronteriza. Fíjate, Sound of Freedom con Jim Caviezel y el equipo aquel que tuvo el coraje, contra viento y marea fue que se pudo poner, porque los fascistas, el partido del Ku Klux Klan, es decir, los mal llamados demócratas, sí, porque hasta el otro día fueron del Ku Klux Klan, no me lo estoy inventando yo. Claro que sí. Estos fascistas quisieron censurar la película. Fíjate cuál es la dicotomía de la chusma de la izquierda. Defienden a las mujeres, pero las ponen a competir con hombres con mandarria y todo, que salen corriendo y las humillan. No hay nada más humillante para un atleta, y yo fui atleta, que perder, pero más humillante aún cuando tú sabes que podías haber ganado y que has perdido porque te han hecho trampa. Entonces, ya la mujer no importa, porque ahora son los trans. Fíjate, los trans. Ellos nos quieren a los negros, pero tú coges tu auto y vas a Liberty City, a North Miami Beach, Little Haiti, y lo que ves son clínicas de aborto, casas que ni tú ni yo viviríamos ahí, la hierba que da el cuello, delincuencia y solitaria la calle. No hay nadie paseando, no hay, porque sí, porque hay mucha delincuencia. Y así que se perpetúen. Cada 5 años pasan, le dan un cupón, 2 líneas de coca y sigue votando por mí, que yo soy tu benefactor. Dicen que quieren a los niños, pero cuando tú tratas de averiguar qué está pasando con el tráfico de niños, ellos le ponen, ¿por qué? Porque están detrás del tráfico de niños. Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad? ¿Qué es lo que hace esta gente? Fíjate, yo creo que de toda la cinematografía, y la gente a veces no piensa esto y las respuestas están en las cosas más nimias, de toda la cinematografía que se ha hecho en este país, yo me atrevería a decir que por lo menos hay 200 películas que denuncian a la CIA, los abusos del FBI, cosa que me parece magnífico, pero sí. Sin embargo,
contra la KGB creo que hay 3 o 4 películas. Y contra la seguridad del Estado de Cuba, 0. 0. Entonces tú te preguntas, ¿están con los cowboys o están con los indios? Si es que están muy protegidos, sobre todo la seguridad de Estado cubana está muy protegida desde el interior de Estados Unidos. Rocha, no hay 1 sin 2, ni hay 2 sin 3 y sin 4. Rocha es 1, pero Sí. hay muchos más. Y uno, Andrés, que lo quemaron ya porque ya qué. Pero, ¿me entiendes? Este es el típico caso de quemar un espía que ya no sirve, ni canta, ni baila. O sea, esto ya no sirve. Esto me acuerda a mí a las técnicas incluso justamente de los narcotraficantes, como la que te estaba hablando. Manda un cargamento chiquito para yo poder mandar el grande por otro lado. Por favor, si Miami está lleno de gente informante para el gobierno o el desgobierno o la dictadura cubana. Y los tenemos filtrados dentro de gobierno, los tenemos filtrados no solamente en Miami, sino regaditos en Estados Unidos y sobre todo en Washington, D.C., en donde hay una camarilla de gente que trabaja de frente y va y visita la Casa Blanca. Por ejemplo, hace tan solo unos días hicieron una reunión con cubanos que llamaron como la gran representatividad de el pueblo cubano en el exilio, pero no había nadie realmente representante de lo que significa la reconstrucción de Cuba. ¿Dónde está esa gente que como tú trabaja día a día por la reconstrucción y el derecho a la devolución de su país? ¿Dónde estaban? No están, porque esos no son los que se sientan con los demócratas. A los demócratas les encanta financiar a aquellos que no buscan verdaderos cambios en Cuba, sino a aquellos que les encanta ir a Cuba constantemente, tocan el violín allá y tocan el violín acá y viven de los grants de gobierno, porque es que esa vida es muy sabrosa. ¿Para qué van a meterse en problemas si ellos también le pasan la manito a la dictadura? Total, si el cuento de la solidaridad es sencillamente puro cuento, el cuento del comunismo es cuando justamente no hay un bien común, sino una cúpula oligarca que se va a quedar allí atornillada gracias a estos criminales que se venden aquí por 3 pesos en Washington y siguen extendiendo el dolor y siguen extendiendo la imposibilidad de que ustedes lleguen nuevamente a una democracia. Pero Cuba no importa, porque aquí esto está supremamente filtrado, aquí esto está lleno de gente que trabaja por la dictadura. Los que lo están haciendo muy bien son los dictadores de tu país, que tienen totalmente tomado el control. Y si no, dime tú, ¿por qué llevan más de 60 años y nada, a 90 millas y no pasa nada? ¿Aquí nos caemos a mentiras todos o vamos a empezar a denunciar a los que realmente están infiltrados, trabajando en contra de la liberación de Cuba, en contra de la liberación de tu pueblo, que además afecta a toda la región? Porque ese triangulito Cuba, Venezuela y Colombia, tú sabes muy bien que lo vengo trabajando desde hace muchos años atrás, aunque todos los colegas me miraban con mirada oblicua y decían, Isabel está loca, esto no tiene nada que ver, y politiquillos baratos de pueblo como el Tomás Regalado se atrevió a decirme una vez que es no tocar esos temas, que eso no tenía nada que ver con Cuba. Ah, bueno, porque es que todos se prestan aquí para seguir acallando información, porque saben que la información es la que puede tumbar las mentiras y las caretas que aquí se venden todos los días en esta ciudad, insisto, y en Washington también. Sí, y en Washington. Y fíjate cómo es la cosa. Tú ves la administración de Biden y yo no tengo las pruebas. Claro, no me las van a dar a mí las pruebas,
pero yo estoy seguro que ahí hay más de 3 o 4 Rochas, pero seguro, trabajando de verdad y no de los quemados. Yo comparto tu criterio de que uno de los escenarios de la captura de Rocha sea que lo quemaron a propósito. Claro. ¿Por qué motivo? No te lo puedo decir, pero que lo quemaron a propósito. Tengo esa impresión de que lo sacrificaron y si no, vivir por ver. Vamos a ver, si caen 20, 30, 40 espías, a lo mejor empiezo a pensar que de verdad. Pero si esto sigue como va, que hasta ahora Rocha y ya, aquí hay gato encerrado. Lo vendieron para que por otro lado algo pasara y lo más triste, Isabel, con la complicidad de esta junta que desgobierna Estados Unidos. Sí. Porque la CIA tiene miles de personas dentro y el FBI que son americanos, que adoran a su país, que son competentes y que que descubrió Ana Belén. Yo no sé si ya leíste el libro. Claro. El que la descubrió, le hicieron la guerra, lo tiraban para otro lado. Yo estoy seguro que Ana Belén la dejaron entrar a propósito para que creara la narrativa de que, fíjate textualmente, la Junta de La Habana, eso lo digo yo, ella decía el gobierno cubano, no representa un peligro para los intereses vitales de los Estados Unidos. Ella hasta cierto punto no está mintiendo. Esas mismas palabras las repitió 1000 veces Colin Powell. Ese que nos vendieron como el negro modelo. Buen cabrón también. Y Colin Powell lo repitió muchas veces. Fíjate la palabra vitales. ¿Qué tiene? Deniability. Si después me sorprenden y bueno, mira, y aquí dice que la red avispa la estaban mandando a ver el generador de Turkey Point, la central nuclear, el correo de los congresistas cubanoamericanos. Mira, la sede de inmigración. Bueno, yo hablo de los intereses vitales. Yo lo que quiero decir es que no vienen a volar los puertos y a tumbar los postes de la corriente. Claro, son el enemigo. Fíjate cómo ellos van creando una madeja. Tú le explicas esto a algunas personas y te dicen, ¿qué tomaste ayer? Y es que no saben que uno de los principales trabajos, y yo vengo de una familia que fue la que inventó aquello, uno de los principales trabajos de toda esta gente, primero de los comunistas, pero de toda esta gente de la Cuarta Internacional, es barajar la semántica de manera que nunca hayan dicho una mentira, por lo menos una mentira completa. Entonces, ¿qué te dicen? Te ponen un adjetivo, un verbo, una coletilla en aposición, coma, la palabra coma, para después decir, no, yo no dije que no iba a llover. Yo lo que dije es que no iba a llover como durante el ciclón. Tú nunca le puedes ganar la discusión. Porque, claro, fíjate esta palabra, la Junta no, el gobierno de Cuba no representa una amenaza para los intereses vitales de los Estados Unidos. Si son intereses, tú no tienes que especificar vitales. Mis intereses van desde unas vacaciones en Punta Cana hasta hacerme millonario. Claro que hacerme millonario es lo más importante, pero las vacaciones en Punta Cana también las quiero, si no, ¿para qué quiero los millones? Entonces, no me diga que vitales. Si no me dan las vacaciones en Punta Cana, ya no me gusta el contrato este. Entonces, fíjate hasta dónde llegan y yo te digo a ti, me voy a morir con la certeza de que Ana María tuvo ayuda interna de la quinta columna que está aquí adentro para que entrara e hiciera todo el daño que quisiera hacer. No me extraña que hayan estado de acuerdo con la Junta. A mí eso no me extraña para nada. De esta gente, de la Junta de este lado, al igual que de la otra, yo no dudo nada, porque son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantener el poder y la riqueza, que es lo que buscan. Lo demás da igual. No importa cómo, no importa quién sea el aliado. Si tienen que sacrificar un aliado, lo sacrifican. Si tienen que dejar morir a alguien, lo dejan morir. Si tienen que arrancarle la cabeza a alguien, lo hacen.
El problema de ellos es el poder y la riqueza. Y la lentitud, Andrés, porque ¿cuántos años necesitaron para agarrar a Rocha? O sea, van a decir que no saben realmente quiénes son los misteriosos o por lo menos de quien deberíamos dudar y deberían ser investigados. Bueno, que le pregunten entonces las autoridades a los que sí saben, a ustedes, los cubanos que están día a día aquí bregando para que justamente se enderecen esos rumbos de su país y tienen que enfrentar la hostigación, ¿no? De muchas personas que sabemos muy bien que pueden estar conectadas con esa dictadura cubana. Unas claramente los conocemos, transitan por aquí libremente por las calles de esta ciudad como Pedro por su casa después de que han servido al régimen durante años. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué tienen que transitar con el exilio decente? Porque tienen que transitar y ustedes aguantar estos esbirros del régimen. ¿Por qué no preguntan a quién saben? ¿Por qué invitan a la Casa Blanca a todos estos serviles de esa dictadura? ¿Por qué no invitan a los que sí saben? Porque aquí todo el mundo sabe en este país quiénes son los que realmente están haciendo lucha de reconstrucción o de poder recuperar esa Cuba y quiénes son los disidentes postizos. Eso aquí todos lo sabemos, hasta yo lo sé. ¿Por qué? Porque me apasiona el tema, porque he estudiado a Cuba, porque conozco el monstruo por dentro y sus entrañas, porque totalmente me identifico con la causa de la libertad de todos los pueblos, no solamente el cubano, pero el cubano especialmente, porque me toca el corazón, me toca en lo profundo, porque está allí, ese es nuestro patio trasero de Latinoamérica, pero es el país de ustedes. Pero para nosotros, para los latinoamericanos, es que está ahí ese espejo nefasto. Y entonces se han dejado ganar por la excelente propaganda internacional. Hay que tumbar toda esa propaganda y ese es uno de los oficios a los que yo me he dedicado, porque después de conocer cómo funciona realmente esa dictadura, hay que comenzar a decirlo. Y es difícil, porque ellos lo hacen muy bien. Han sido, por supuesto, entrenados por los mejores, por los rusos, son expertos en propaganda y luchar contra eso es muy complicado y sobre todo cuando en el mundo libre no hay intereses reales para que se tumbe esa propaganda, porque no juegan a doble rasero, porque juegan al as y al revés, porque hay gente poderosa sentada negociando con la dictadura desde aquí, desde el imperio que tanto critican, pero por supuesto que utilizan. Así que yo creo que la fórmula es dejar de decir verdades a medias, es decir las cosas por su nombre, es seguir intentando desde todos los frentes de batalla, como el que tú haces, Andrés, que es el uso de la comunicación y el uso, por supuesto, de revelar por medio de tus análisis tu concepto de la verdad para poder seguir adelante a ver si algún día recuperan ese país, porque a nadie le importa. Todavía se dan palmaditas y se aplaude a la gran revolución cubana desde Latinoamérica, donde también les enseñan a odiar a los yanquis, a odiar a Estados Unidos, pero los buenos son ellos, los que reprimen al pueblo y lo ahogan y lo mantienen en hambruna durante más de 6 décadas. Desde Europa les encanta jugar el juego de la revolución cubana y también, por supuesto, ir a invertir dentro de tu isla en centros hoteleros y meter dinero allí para poder darle oxígeno, no diría yo que es como comúnmente ustedes lo visualizan, sino para directamente meterle el dinero a los bolsillos de los dictadores, porque es oxígeno, de oxígeno nada, allí ya nadie respira, allí la gente apenas subsiste
y en silencio, muerta de miedo y en una desinformación horrible, ni siquiera tienen cómo comparar un mundo libre con un mundo preso, porque no saben ni siquiera cómo funciona el mundo libre. Una cosa, Isabel, decía aquí Free Citizen un pensamiento y el otro día a Pancho, un amigo que viene al programa, tiró esta bomba en este programa y dice, el problema no es salvar a América, a los Estados Unidos se refería. El problema es recuperarlo porque ya nos lo quitaron. ¿Qué tú crees? Es muy fuerte porque es que lo que estamos viendo a nivel de deconstrucción en los Estados Unidos es inimaginable, por lo menos era inimaginable hace tan solo unos años atrás, pero esto dio un gran acelerador a partir de la pandemia del 2020. El 2020 fue un año crucial para toda la humanidad y los que aún no se han dado cuenta o no se han enterado, yo creo que ya nada los va a hacer caer en cuenta de que, por supuesto, las libertades individuales y los derechos civiles más elementales y fundamentales fueron tocados, fueron abusados y a nivel global. El que no se enteró de eso ya no se va a enterar nunca. El que no se da cuenta de qué tan fácil es quitarle el derecho a la movilidad a la población mundial como lo hicieron en 2020 y no se aterre y no levante la voz y no sepa que hay que empezar a mirar más a fondo qué es lo que está pasando en el mundo, yo creo que está no solo dormido, sino muerto. El que no se ha dado cuenta que lo que hicieron fue imponernos restricciones absolutas hasta al derecho fundamental de expresión, el derecho de reunión. Nos prohibieron salir y reunirnos, hablar con los demás, enterrar a nuestros muertos, nos prohibieron pensar y cuestionar la ciencia, cuando la ciencia que no se cuestiona no es ciencia, sino dogma. Nos metieron los dedos a la boca para tener control sobre nuestros cuerpos y nuestro sagrado derecho de decidir cómo cuidamos o no nuestra salud. Es que aquí se rompieron muchísimos paradigmas, aquí se rompieron totalmente derechos fundamentales. Entonces, el que no entendió que el 2020 es un parteaguas en la historia de la humanidad, yo creo que le va a ser muy difícil entender cómo se va a ir desencadenando el control o descontrol de las diferentes naciones. Andrés, vivimos, y ya para terminar, vivimos en un mundo globalizado en donde la gente sigue confundiendo el globalismo con la globalización. Hay que tener claridad en que uno es un sistema económico, pero el globalismo no es un sistema económico, es un sistema sociopolítico económico. Es un sistema que nos conduce a lo que está escrito y planificado desde la Organización de Naciones Unidas en el Plan 2030. Estamos hablando de documentación veraz, certificada y revisada por esta periodista y por múltiples periodistas que ya se han dado de bruces y han entendido que hay que entender cómo funciona la geopolítica hoy, qué es lo que es real y cómo está el ajedrez político mundial, hacia dónde nos están conduciendo, cómo nos están llevando hacia una gobernanza global, cómo quieren un solo gobierno dictatorial con características dictatoriales de gobernanza global. Una sola economía, una sola decisión, una sola, digamos, cabeza, que será esa cúpula de estos plutócratas, porque quienes mandan el mundo hoy no son los políticos, quienes ordenan lo que ocurre en el mundo son justamente aquellos que han amasado fortunas con el desastroso y terrible capitalismo, pero valiéndose de la generosísima democracia para crear dictocracias, dictaduras con apariencia de democracia. Fíjate esto, antes que te vayas, la gran dicotomía, fíjate, de la chusma de la izquierda, del KKK, de los fascistas. Tú te tienes que vacunar porque
el gobierno lo dice, te tienes que vacunar porque si no eres un troglodita, un imbécil, un ignorante, un agente de la CIA. Te tienes que vacunar porque tu cuerpo no es tuyo. Hay algo por encima de ti que es el mundo, el universo, bla, 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 bla. No, a la mujer no se le puede prohibir que aborte porque su cuerpo es de ella. Which is it? Por fin, ¿el cuerpo es mío o no es mío? Yo no tengo problema con ninguna de las dos. Tú me puedes decir que no lo es, pero entonces no lo es siempre. Y tú me puedes decir que mi cuerpo es mío, pero entonces lo es siempre. Lo único que te pido es coherencia, o sí o no. Sin embargo, no, el cuerpo es tuyo para abortar. ¿Por qué? Porque estos maltusianos, busquen a Malthus, así mismo, maltusianos, necesitan que el mundo pierda por lo menos unos 100 millones de habitantes, porque somos muchos y hay mucha flatulencia de vaca y de personas. Esta gentuza, estos igualados, como dicen en tu tierra, estos igualados, ay, por qué pereza. Ellos necesitan estar en sus grandes mansiones con mucha menos gente, porque nosotros los apestosos le creamos una gran pereza. Entonces, toda esta epidemia a ellos les conviene, porque se muere la pobre gente, la gente trabajadora, y quedan ellos en el poder. Quería señalarte esta dicotomía porque la dicen a lo descarado, pero como siempre, del lado nuestro, muy pocas lenguas se prestan a individuar esto y darle con el látigo. Porque preferimos bajar la cabeza, porque no queremos perder el trabajo, por las cosas que sea. Antes que te vaya, ¿cómo se llama tu canal y a qué hora transmites? Vamos a cooperar con el artista colombiano. Mi canal lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo. Así me encuentran en todas las redes sociales. Allí estoy para atender la audiencia y bueno, el canal de YouTube lleva mi mismo nombre y también Isabel Cuervo. Ahí estoy, ya he superado la meta de más de 80,000 suscriptores, a cuales agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo a ti, Andrés, que tienes esta tenacidad de estar aquí todos los días haciendo esta labor importante, encomiable de comunicar lo que está ocurriendo en el mundo. Yo no puedo, lastimosamente, tú sabes que me dedico al periodismo de investigación, también análisis y también opinión, genero opinión, escribo mis columnas semanales, las publico también en mi página web isabelcuervo.com y por todas mis redes sociales, pero en el canal de YouTube quisiera poder hacerlo más seguido, bueno, solamente cuando tengo exclusivas o bombitas importantes, informativas, salgo, pero a veces tengo que recluirme largas horas en lectura, en búsqueda de documentación, en entrevista de fuentes, que tengo cantidad de fuentes off the record por la sensibilidad de los temas que toco y sobre todo en los últimos años, pues, que he dedicado gran parte del tiempo a la investigación de dónde están los niños, estos niños extraviados, traficados, perdidos, secuestrados, utilizados en tráfico humano y explotación sexual, que ha levantado unas llagas increíbles, lo cual pues provoca nueva movilidad de todas estas hordas de fascinerosos que les gusta amenazar y hostigar, pero no importa, aquí no hay miedo, aquí lo que hay es un compromiso perenne con el periodismo, que ha sido mi profesión durante tantos años y que pienso seguir ejerciendo de pie, sin miedo, como digo yo, y sobre todo con la integridad periodística y con el gran ejercicio de labor social que nunca debe perder el periodista. Así que aquí seguimos y aquí, por supuesto, seguiremos denunciando. Entonces, la gente lo que busque en YouTube Isabel Cuervo y así se suscriben al canal para que siga aumentando y así llega la notificación cuando tú vas a transmitir, porque no transmites a una hora fija. Okay. Sorpresa. No, pero basta saberlo para cuando le llegue, como sí. Ustedes saben, si no lo pueden ver en vivo porque todos estamos ocupados, bueno, lo van a buscar después y le dan un view, que eso siempre ayuda.
y ven el programa y se informan. Así que no hay Todas excusa. las semanas hay algo, todas las semanas publico algo, una o dos veces, a veces más. Esta semana ha sido muy activa. La semana pasada tuve una exclusiva sobre una posible, digamos, llevada a tribunales de Petro en tribunales internacionales porque se le ha hecho una denuncia penal internacional. Tocó salir en vivo porque era una cuestión realmente sensible. Mañana voy a tener algo, esto es de exclusiva, nadie lo sabe, no lo he anunciado todavía en mis redes, pero mañana tengo, porque hoy me ha entrado también una información importante, vital, que tendré, con la que tendré que salir mañana. Así que, bueno, trato de reservar tiempo, como te digo, mucho tiempo para poder ejercer también otras labores que sostienen la posibilidad de mantenerme independiente, porque mantenerse como periodista independiente ahora es supremamente complejo, pero entre eso y mantener yo mi línea editorial y el derecho a expresarle y decirle y comunicarle a la sociedad lo que realmente está pasando, pues prefiero mantenerme allí. Seguro. Isabel, te agradezco muchísimo la participación. No pierdas el camino y nada, seguimos en la lucha, que esto es largo. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Un placer enorme estar aquí contigo y con tu audiencia. Un abrazo, cuídate. Gracias. Hasta luego. Bueno, tuvimos a Isabel Cuervo, una oportunidad excepcional para analizar, porque las verdades las sabemos casi todos, es decir, pero pocos logramos seguir con espíritu sabueso, con olfato, los hechos, así desenredar los hilos de Ariadna, llegar al meollo. Señores, primero lleva mucha paciencia, es frustrante muchas veces porque uno se encuentra con muros, con paredes y no logra. Entonces, esta mujer colombiana, latinoamericana, americana, tiene el tesón de seguir adelante, de desentenderse de las amenazas que tiene. Se podrán imaginar, habiendo hecho una investigación sobre Soros, lo que le habrá caído arriba. Entonces, no es fácil, pero bueno, ahí ella sigue luchando y cooperen con el artista. Mira, tiene 4 veces la cantidad de seguidores que tengo yo. Así que tiene éxito. Es un entusiasmo para nosotros porque tenemos que caerle atrás, pero no porque ella se detenga, que se multiplique. Los oyentes nuestros vayan a buscar su canal y suscríbanse allí. Es una persona que de veras hay que ayudar. Hay que ayudarla muchísimo, porque mientras más gente tenemos, más difícil les es a ellos tocarnos. Recuerden, eso es importante.